Y la crisis en Venezuela se instaló como uno de los grandes temas de debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya sesión número 73 se llevó a cabo esta semana en Nueva York. La violación de derechos humanos, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos fue denunciada por varios mandatarios de la región. En su intervención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, citó al cubano José Martí: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide al gobierno venezolano que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente erradicadas en Sudamérica. La resolución además expresa preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. En este marco, los gobiernos de 6 países americanos pidieron oficialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos en Venezuela. Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron el miércoles pasado una carta suscrita por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya. La misiva va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta demanda inédita en los 16 años de historia de este tribunal supone la primera vez que países miembros de la Corte Penal Internacional piden a fiscales que investiguen a otra nación firmante. El pasado mes de febrero, la CPI ya anunció que había decidido abrir un examen preliminar sobre Venezuela, paso previo a una investigación formal. En entrevista con Radio Educación, el politólogo y catedrático de la Universidad de Georgetown, el doctor Héctor Chamis, analiza la denuncia contra el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la crisis humanitaria en ese país. Doctor, ¿cuáles serían los principales alcances de la denuncia que 6 países del hemisferio presentaron contra el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional? Esto se puede ver a varios niveles. Por un lado, una extraordinaria presión diplomática, como quizás jamás haya existido. De hecho, no tiene precedentes verdaderamente, donde 5 países miembros del sistema, de 5 países que son signatarios del Estatuto de Roma, que dio lugar a la creación de la Corte, deciden hacer una denuncia sobre otro país, el gobierno de otro país, porque la Corte no atribuye responsabilidad a los estados, sino a los individuos por crímenes cometidos, ¿verdad? Entonces estos países denuncian, refieren, es el término técnico, a funcionarios de este gobierno ante la Corte, y además siendo países del continente, ¿verdad? O sea, son países que todos los 6 países y el 7º, Venezuela, son países parte del sistema interamericano, ¿no? De la OEA y de todas las instituciones que forman parte del sistema interamericano al mismo tiempo. Entonces eso como primera lectura, yo diría, una extraordinaria presión diplomática como no ha ocurrido hasta ahora. Por el otro lado, esto va a tener consecuencias de decidir a la Fiscalía actuar. Actuar quiere decir comenzar a investigar los hechos que se atribuyen. La denuncia fue acompañada de 2 documentos, uno un documento de juristas elaborado para el secretario general de la OEA, en base a audiencias y en base a testimonios de víctimas y de sus familiares. Y el otro documento que se adjunta es un estudio, un informe del Comisionado de Derechos Humanos, el anterior, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y allí se documenta una serie de hechos, una serie de delitos importantes que, en opinión de estos juristas y del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, forman parte de lo que se especifica como crímenes de lesa humanidad. Entonces, de actuar la
la Corte Penal pueden comenzar a circular órdenes de detención, alertas rojas y otros instrumentos del derecho internacional que someterían a los funcionarios denunciados a virtualmente no poder salir de Venezuela, ¿no? Además. Doctor, ¿el hecho de que el caso venezolano ya esté en examen preliminar ayuda a acelerar el proceso? No necesariamente, y ayer hubo una declaración de la fiscal de la Corte, desafortunada, diciendo que ella misma, que no necesariamente la denuncia significa acelerar el proceso y que seguirá los tiempos pautados, que ya ella había iniciado o colocado el caso bajo examen preliminar. En realidad, no necesariamente porque ha habido casos preliminares, exámenes preliminares que han permanecido como tales durante mucho tiempo. Entonces es un buen artilugio burocrático, diría yo, la figura del examen preliminar para decir algo y no hacer mucho. Pero veremos qué hace la Fiscalía, ¿verdad? Veremos qué hace. La presión de vuelta. No ha habido un caso denunciado por pares, por 6 pares. Son, además, 6 países, todos los países son importantes en un sistema multilateral, pero estos son 6 países importantes en la región. Chile, Colombia, Argentina, Canadá, Perú, Paraguay, en fin. Son vecinos, además, ¿no? Colombia, especialmente. La fiscal va a tener que tomarlo con seriedad porque su credibilidad va a estar en juego también. Doctora, ¿qué atribuye que la denuncia no haya sido presentada por todos los países del Grupo de Lima? Bueno, porque el Grupo de Lima es una aglomeración amorfa, yo diría. En algún momento yo escribí algo no del todo convencido por agrupar países en el Grupo de Lima, países que son todos miembros de la OEA al mismo tiempo, mientras era que la OEA, con sus instrumentos habituales, estaba llevando a cabo una presión. Desde la llegada de Almagro a la OEA, Venezuela ha tenido a la OEA detrás de sus talones, como se diría, ¿verdad? Con diferentes instrumentos, resoluciones, consejos permanentes, investigaciones diversas, 3 informes de Almagro mismo y un 4º informe de juristas, de un panel de juristas que él convocó para examinar los alegatos sobre crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí hay países que han decidido no hacerlo, del Grupo de Lima y también de la OEA. En fin, estos son países que yo creo que no alcanzamos hoy a darnos cuenta de la significación histórica de esto. Recién ha sucedido el miércoles, hace 3 días, pero estos son países que toman una determinación. Esto va a generar además jurisprudencia y va a generar va a ser un recordatorio permanente hacia el futuro, donde 6 países que no son perfectos, porque nadie tiene un récord perfecto en derechos humanos, y esto va más allá de cualquier gobierno, porque nuestras instituciones en América Latina son defectuosas. Entonces los derechos humanos sufren, por cierto, pero ningún gobierno tiene el crimen como política de Estado. Me entiende la diferencia, ¿verdad? Y este gobierno de Venezuela ha hecho del crimen una política de Estado, del crimen a cualquiera que piense distinto. Entonces estos países, imperfectos todos, no obstante, dejan sentado un precedente, que es: no toleraremos en América el crimen como manera de hacer política. En este sentido, doctor, también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido esta semana al gobierno de Venezuela que permita el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Esto es viable cuando el gobierno ha utilizado la crisis como un instrumento de control social? Bueno, podríamos ser sorprendidos por una respuesta afirmativa de parte del gobierno de Venezuela. Hasta ahora no lo ha hecho. No es la primera vez que se solicita al gobierno de Venezuela que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Y lo han hecho organizaciones no políticas, además. Lo ha hecho Cáritas en gran cantidad de oportunidades. Lo ha hecho la Cruz Roja, ayuda humanitaria en asistencia sanitaria y en asistencia alimentaria. Y no lo han permitido, lo han rechazado categóricamente, siempre además ocultando y mintiendo sobre la gravedad de la situación, ¿no? Hasta el día de hoy sus funcionarios dicen no hay crisis humanitaria en Venezuela. Claro que
los millones que han salido y los caminantes de los Andes, ¿verdad?, los que van caminando a Lima o a Quito, lo desmienten. Entonces, veremos, tal vez eso sea de una evidencia tal, de una fuerza tal como evidencia que los lleve a aceptar. Yo no creo que ocurra, porque eso significaría el ingreso de... No se puede hacer una ayuda humanitaria, por el otro lado, sin una apoyatura militar. No es cuestión de ingresar así nomás en un país peligroso como Venezuela. Ahí habría... Naciones Unidas tendría que jugar un rol fundamental, y Naciones Unidas con sus instrumentos de fuerza, que además los tiene, ¿no? Los cascos blancos que intervienen en diferentes conflictos. Y esto, a mi modo de ver, es un conflicto regional, verdaderamente, un conflicto de fuerza, ¿no? Es una agresión. La política de negar alimentos y de negar asistencia médica a una población constituye un crimen de lesa humanidad y fuerza un desplazamiento masivo que al mismo tiempo es una agresión hacia los países vecinos, hacia Colombia y Brasil, por supuesto, que tienen frontera, pero hacia todos los países de la región que han estado absorbiendo cientos de miles de migrantes venezolanos, con deficiencias alimentarias y con deficiencias sanitarias, con enfermedades que estaban erradicadas en el continente y que han vuelto a aparecer. Mismo México, que ha tenido algo así como 75.000, el otro día el canciller Videgaray lo dijo en Naciones Unidas, que han recibido 75.000 venezolanos, con un importante desafío en términos de salud pública, porque el deterioro sanitario en Venezuela no es de ahora, además, es de hace muchos años. Entonces, bueno, tal vez nos sorprendan y lo acepten, pero yo lo dudo. Doctor, precisamente usted estuvo recientemente en el epicentro del éxodo venezolano, la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, es dramática. Yo llegué allí habiendo, por supuesto, leído y conversando con gente. Éramos un grupo, compañía al secretario general Almagro y un grupo de la OEA, éramos 5 o 6, más los funcionarios del gobierno colombiano. Y estaba David Smolansky, alcalde de Latillo en las afueras de Caracas, que es exiliado político y destituido ilegalmente por la dictadura. Y él ya había estado varias veces y me advertía en el camino, me decía, lo que vas a ver te va a marcar, y efectivamente me marcó, ¿no? La desesperación de los adultos, la mirada de los niños, el hambre, las enfermedades, aquellos que cruzan un puente que es una multitud, en ambos sentidos, porque hay muchos venezolanos que van y vuelven, ¿no? Muchos van y se quedan, pero otros vuelven. Entonces es una multitud que va en ambas direcciones del puente, caminando, y hay muchos que caminan, migrantes que llevan una mochila en su espalda con todas sus pertenencias. Es realmente doloroso de ver. Simplemente que la conversación ahora se orienta en 2 o 3 sentidos y en 2 o 3 escenarios nuevos. Uno es el tema de, bueno, la obligación de proteger. ¿Cuánto? Hace años que venimos conversando sobre este tema, una situación que solo empeora. Un gobierno que se niega a recibir ayuda humanitaria, como decíamos recién. Bueno, ¿cuántos millones de personas cuántos millones de muertos hacen un genocidio? ¿Verdad? Y porque esto puede ser un genocidio en cámara lenta, y yo creo que lo es. Stalin produjo un genocidio en Ucrania sin bombardeos, con hambre. Hambreando a una población, llegó, según los historiadores, a 20 millones de personas. Bueno, ¿cuántos millones es un genocidio? Porque aquí hay un pueblo que se está muriendo de hambre y de enfermedades. No hay posibilidad de hacer diálisis hoy en Venezuela. Cada día muere un niño por desnutrición. Hay enfermedades que reaparecieron y que no existe vacunación para las mismas. Sarampión, difteria, malaria. Bueno, y al mismo tiempo es un gobierno que se niega a recibir ayuda para proteger a esa gente, para curar a esa gente, su propio pueblo,
y por el otro lado los obliga a un éxodo que constituye una agresión, no en armas, pero constituye una agresión a los países vecinos porque implica nuevas enfermedades, una tremenda presión fiscal para recibirlos y que además todos los países de la región hacen lo que pueden verdaderamente, con enorme generosidad, es realmente elogiable, es extraordinario, en la medida de lo que puede cada gobierno además. Entonces, bueno, la comunidad internacional, la comunidad interamericana tiene que hacer algo para que este gobierno no siga haciendo lo que hace. Y la diplomacia, bueno, mientras funcione, mientras tenga una posibilidad de que esto ocurra con canales diplomáticos, enhorabuena, pero si no, habrá que pensar en otra instancia. En Ruanda, en Bosnia, en otras instancias que constituyeron genocidios por no intervenir antes, por no proteger a esa población de genocidas. Yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener en los intelectuales, los políticos, los diplomáticos, para resolver esta situación, porque además hay otra característica. Nada de esto va a cambiar mientras Maduro siga en el poder, mientras este gobierno continúe. Esto va a continuar tanto como continúe este gobierno en el poder. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que pensar y conversar. Y es algo que deben replantearse los organismos internacionales. Además, Naciones Unidas tiene la resolución sobre la responsabilidad de proteger. Es una resolución del año 2005 y que fue pensada precisamente por la inacción ante el genocidio en Ruanda. 600.000 personas muertas en pocos meses, además. Y luego en Bosnia y en los Balcanes en general, la ex Yugoslavia. Entonces, hoy estamos frente a una situación similar, tal vez cuantitativamente menor, pero entonces conversemos si la cuestión es numérica, si es cuantitativa, si la noción de genocidio tiene que ver con una cantidad o tiene que ver con lo cualitativo, con una matanza deliberada, con una estrategia de matar deliberadamente a una población. Y en este caso es de un gobierno en guerra con su pueblo, porque así es. Toman preso a un diputado, Juan Requesens, le violan su inmunidad parlamentaria, lo llevan detenido, lo torturan, lo desnudan y lo filman. Y el video lo circulan, sus propios carceleros. ¿Cómo se llama eso? Yo creo que esa es la discusión. Escuchábamos al politólogo, catedrático y columnista del diario español El País, Héctor Chamis, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Chamis es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa Democracy of Governance de la Universidad de Georgetown y consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. También es autor de Reforming the State, The Politics of Privatization in Latin America and Europe,